Buenos días. Buenos días, señores. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro Viernes con Cambium. Maurice, ¿cómo estás? Hello, buenos días. Ya es viernes, ¿eh? Un día Ya menos, es un día viernes. más. ¿Y qué planes Todo lo tienes? que ¿Y qué planes tienes? Sofía, buenos días. ¿Nos escuchas por Buenos ahí? días a todos. los planes. Pues salir al balcón. ¿Salir al balcón? Sí, sí, señor. Sí, señor. Claro que sí. Yo tengo la ventaja de tener gimnasio, con lo cual, oye, pues Jo, perfecto. jo, y Echaré nos los una restriegan en la buena cara. En la rodadita cara. en estos días. David Gómez, artista invitado. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Nos escuchas, David? De Hit Vision. Estás en mute, David, me parece. Vale, ya vendrá. Sí, David. Yo creo que está en mute. Está en mute, sí. Okay. Vale, bueno, buenos días a todos. Una nueva sesión de Viernes con Cambio. David, ahí estás, sí. Sí, buenos días, David, ¿cómo estás? ¿Nos escucha, David? Bueno, como decía, una nueva sesión de Viernes con Cambio. Hoy, disculpad primero porque se nos ha solapado otro webinar, uno que tenía una compañera en Alemania a las 10 de la mañana. Y bueno, y error mío porque no me di cuenta y lo agendamos a la misma hora. Pero bueno, 10, 11 y cuarto, yo creo que merece la pena igualmente. Somos muchos, ha habido muchísimo registro en este webinar, igualmente veo muchísimo asistente, ya vamos por 70 asistentes y sigue subiendo, con lo cual, bueno, pues entendemos que el temario de hoy igualmente interesa, igual que estos días pasados. La agenda, como sabéis de hoy, bueno, vamos a hablar de Cenevision, una nueva solución específica basada en EPMP de Cambium y EPTP. Javi, Tendremos, no tienes perdón, slide. no tengo, y vamos a poner, por supuesto, la Ahí. pantalla para que lo Ahí. veáis, ahora sí, ¿vale? Y dentro de lo que es la agenda, igualmente tenemos invitado a HitVision, a David Gómez, que es el responsable de desarrollo de negocio. David, ¿nos escuchas por ahí ahora? Os escucho, no sé si me escucháis bien vosotros. Perfecto, buenos días, ¿cómo vas? Todo bien, pues igual Eso aquí bueno, en casita descontando días. eso es, ahí, quédate en casa, quédate en casa. Vale, entonces, bueno, son y 19, con lo cual, si os parece, vamos a iniciar. Como decía, estamos haciendo esta serie de webinars, express webinars, y bueno, pues lo que pretendemos es igualmente animaros los viernes con temarios específicos, y este de hoy, bueno, ha causado bastante interés. Hay mucho, tenemos unos 140 registrados, sigue subiendo los Asistentes. los asistentes, con lo cual, perfecto. Y la semana que viene, el día 24, haremos otro junto a Spectralink, ¿de acuerdo? Si os parece, vamos a entrar al tajo. Esto, Maurice, fue una foto tuya que trajiste, me parece muy buena, por cierto, Sí. de los madriles. Para regionalizarlo, ahí en Navidades. Eso está bien, eso es muy bueno. Bueno, hoy igualmente vamos a hablar de temas relacionados con vídeo. Si bien es cierto que Cambium es muy conocido en el entorno de wireless y soluciones inalámbricas punto a punto multipunto, etcétera, todas estas soluciones se vienen utilizando en entornos de vídeo. Y por eso, bueno, pues los operadores, integradores, lo vienen implantando de hace muchos años. Sin embargo, Cambium, bueno, pues ha tomado la iniciativa de hacer algo absolutamente diferente a todo fabricante, a toda aplicación ahí fuera, y lo hemos llamado Cenevision, que es lo que vamos a hablar, el tema de hoy, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy, Cenevision. Como artista invitado, como digo, tenemos a David Gómez, mucho Gómez por aquí, lo cual fenomenal. Eso queda casi todo en familia, aunque no somos familia. Pero David es el responsable de HitVision y nos va a comentar una serie de temas relacionados precisamente con videovigilancia en entornos de muy alto rendimiento dentro de lo que es la presentación. Con lo cual, en un ratito daremos la palabra a David Gómez. David, bienvenido y encantado de tenerte por aquí. Bueno, Gracias a pues vosotros por la invitación, Javier. cara a Cambium y, bueno, especialmente porque hay mucho partner y mucho integrador que, bueno, pues también nuevo para Cambium en estos webinars, simplemente recordaros que para aquellos los que no conozcáis Cambium, seguro que conocéis Motorola. Bueno, pues somos la antigua división de radiofrecuencia de Motorola, que en 2011 hizo un spin-off y nos denominamos Cambium Networks desde entonces. Os acordaréis seguramente de todas las soluciones Canopy y Ortogon,
que evolucionaron dentro de Motorola, y en 2011 desde Cambium Networks, y evolucionamos hasta lo que somos el día de hoy. ¿Y qué es lo que hacemos hoy? Pues hacemos un montón de cosas. La verdad es que todo el espectro del entorno inalámbrico, todo lo que sea wireless, ahí estamos metidos como Cambium, desde el entorno Enterprise, como el entorno PyME, como el entorno micropyme, operadores, carrier, soluciones punto a punto, soluciones punto multipunto, tanto en entornos basados en Wi-Fi con protocolos propietarios, la parte de wireless Wi-Fi Enterprise al uso, tanto en entornos residenciales como SMB, como macroentornos tremendamente densos. Sabéis que adquirimos Cirrus en su momento hace unos meses. Bueno, va a hacer ya, Maurice, creo que va a hacer un año, ¿no? Creo que esto fue julio por ahí, el año pasado. Junio, agosto del año pasado, sí. Sí, más o menos. Ya, bueno, ya es una parte totalmente integrada dentro de Cambium. Y luego, por supuesto, bueno, toda la parte de switching, etcétera, y soluciones igualmente de baja frecuencia para telemetría, gestión, CNRIs, junto con todas las aplicaciones. En definitiva, lo que llamamos Wireless Fabric de Cambium Networks, en extremo a extremo de soluciones inalámbricas. Y bueno, esto de vídeo para nosotros no es nada nuevo. No es nada nuevo. Tener en cuenta que Cambium, como fabricante líder en ese tipo de soluciones punto a punto y punto multipunto, se han utilizado evidentemente por muchos fabricantes en todo el mundo en aplicaciones y soluciones para videovigilancia en entornos, bueno, de grandes ciudades, en entornos rurales, en entornos incluso de autovías, etcétera. ¿Por qué? Por el mero hecho de que hoy por hoy tirar cableado para ciertas aplicaciones resulta extremadamente costoso y, bueno, pues las soluciones de punto a punto y punto multipunto resultan tremendamente más baratas, más rápidas y tremendamente fiables y seguras. Hoy por hoy. Pero bueno, sí. ¿No hay en España o qué? Que sea aquí puro Singapur, Manila. Bueno, Chicago. a ver, en España algo hemos hecho. Algo hemos hecho, eso lo tenías preparado, ¿eh? Algo hemos hecho. Y eso es a lo que iba, o sea, no solamente de aplicaciones por ahí fuera, sino también aquí en España tenemos, no una, tenemos muchas aplicaciones, muchos entornos implantados, incluso proyectos que en su momento no salieron de videovigilancia, sino que luego evolucionaron hacia videovigilancia, como pueden ser, bueno, pues proyectos tan interesantes como temas de Wi-Fi for EU, que si bien es Wi-Fi lo que se da al usuario, al turista, al ciudadano, también esa misma infraestructura de red es susceptible de poner soluciones de circuito de videovigilancia. No me gusta llamarlo circuito cerrado de televisión, sino he aprendido con los amigos de Hikvision a llamarlo como procede, que es videovigilancia. Este, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, ¿no? En Albox, ahí en Almería, bueno, pues los partners, nuestros amigos de NES Comunicaciones, integraron originalmente una solución para megafonía IP y acceso Wi-Fi gratuito, y poco a poco se fueron incorporando servicios como igualmente videovigilancia. O, por ejemplo, Torrelodones, ¿no? Torrelodones igualmente implantó una serie de proyectos también para Wi-Fi for EU y desplegaron un montón de cámaras IP por todo el municipio. Tres Cantos, creo también, sí, Tres Cantos también es una implantación muy fuerte, y ahí David igualmente conoce bien ese proyecto, porque prácticamente lo tienes en casa, en vuestras oficinas de ahí de Tres Cantos. Es un despliegue enorme que hay ahí en Tres Cantos y en muchos municipios cada vez más. Incluso estáis viendo proyectos de alguna forma, bueno, prescritos específicamente por Cambium, para Cambium, por el hecho de el tipo de tecnología que se está utilizando. Hay mucha tecnología ahí fuera, sin embargo, bueno, está más que demostrado que Cambium es más que un player en este tipo de entorno. Y luego aplicaciones también muy bonitas, que a mí específicamente me gustan mucho, en nuestra región también la tenemos aquí al lado, Azores, en donde hay despliegues muy avanzados de cámaras de ultra alta definición, en donde entre islas y dentro de las propias islas existen, bueno, pues es un ejemplo simplemente, ¿no? Pero existen despliegues de cámaras muy específicas con enlaces punto a punto y punto multipunto para diferentes tipos de servicios. No solamente videovigilancia, sino incluso seguridad, vigilancia de trackers, gestión de estaciones meteorológicas, incluso interfonos vía voz sobre IP, ¿no? Este tipo de aplicaciones solo se pueden hacer vía enlaces inalámbricos, enlaces vía radiofrecuencia.
compartir con vosotros que lo que decías tú, Maurice, no solamente ahí fuera, en todo el mundo, sino que una buena parte, una parte muy grande de esos despliegues los estamos haciendo aquí en casa. CeneVision, estaba comentando antes, ¿por qué CeneVision? Es curioso, si os fijáis en el Total Addressable Market, es lo que significa TAM, ¿vale? La inversión anual en infraestructura dentro de lo que son entornos de videovigilancia, estamos hablando de anualmente, según un informe último de IHS, 400 millones de dólares en cuanto a inversión de infraestructura inalámbrica dedicada a la videovigilancia. Si os fijáis, si hablamos en EMEA, eso supone un 1,3% de la inversión en un proyecto de videovigilancia, en donde las cámaras en sí supone un 54%, todo lo que es la gestión, etcétera, las cámaras, etcétera, y otra serie de componentes dentro de un entorno de videovigilancia. La parte de la infraestructura inalámbrica es solo el 1,3% de ese desembolso de un proyecto, de una solución de videovigilancia, pues en una ciudad, en un polígono industrial, en un entorno público, privado, lo que sea. Solamente es eso. ¿Qué ocurre? Que a veces este dato quizás se deprecia o por el tema de que, bueno, vamos a poner cualquier solución y cualquier solución nos vale, punto a punto y punto multipunto. Error. Cuando hablamos de soluciones e infraestructuras inalámbricas en un entorno de 5 GHz, es decir, banda libre, eso, cuidado, eso hay que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque todo el entorno del espectro radioeléctrico, pura física, está interferido. ¿Por qué? Por todos los routers, modems, incluso otros enlaces que están trabajando en las mismas frecuencias. Hay que elegir una tecnología muy específica que sea especialmente dedicada a esto y que además gestione muy bien la interferencia. ¿De acuerdo? Cambium ha estado tradicionalmente metido en entorno de operadores. Ese ha sido nuestro core, absolutamente. Y integradores que han estado trabajando, que trabajan con proyectos de videovigilancia. Y ellos lo saben muy bien. De hecho, a veces nos comentan eso de, mira, estaba utilizando ese tipo de tecnología, estaba todo el día ahí arriba, estaba todo el día, y en cuanto hice el cambio hacia Cambium, valga la redundancia, pues paz en toda la red, absoluto paz. ¿Por qué? Porque ya me tenía que dedicar absolutamente y solo al tema de cámaras y no al tema de la red. No puede ser que cuando implantamos una red en un entorno inalámbrico le tenga que dedicar tantísimo tiempo a la red. Es el 1,3% de toda la inversión de ese servicio. Solo el 1,3%. Quedaros con este dato porque es muy importante. Por cierto, en EMEA, ¿vale? En EMEA es importante, el dato que estaba hablando es a nivel mundial. De nuevo, 1,3% de la inversión se lo lleva la infraestructura inalámbrica. Y esto, Javi, considerando la reticencia natural que hay de utilizar tecnologías inalámbricas para el soporte de videovigilancia. Exacto. No, hay soluciones ahí fuera. Y hablando en los competiamigos, por supuesto que sí, Ubiquiti, MikroTik, LigoWave, hay soluciones ahí fuera. Pero no son soluciones. Si esas soluciones igualmente se desinflan en un entorno de operador en donde a determinado volumen la solución se desinfla, imaginaos qué puede pasar con un entorno de videovigilancia, en donde la demanda es tremenda porque además es una aplicación misión crítica. ¿Qué ocurre? Que lo que hemos tratado de hacer es desarrollar una solución específica, CeneVision, con un precio adecuado, CeneVision, con amplios márgenes para el partner, para el operador o para el integrador, y además específica para entornos de videovigilancia. Una solución punto a punto y punto multipunto específica para videovigilancia. Y eso es lo que es CeneVision. Hay, como digo, diferentes soluciones a nivel de gestión ahí fuera que, bueno, pues están ahí, son patentes, pero no son soluciones específicas, son soluciones y plataformas de gestión. No es la solución interna extremo a extremo. Ubiquiti, por ejemplo, en esta slide, pues dispone de soluciones orientadas a operadores, más entorno pues muy de consumo también, soluciones de consumo, mucho foco en WISP, pero poca escalabilidad a nivel de plataforma y a nivel de solución cara a soluciones de videovigilancia. El foco y el core y el objetivo de CeneVision es precisamente que sea una solución profesional, específica para videovigilancia, con una altísima seguridad,
que sea muy escalable del tiempo. O sea, yo no quiero que instales algo que luego en 2 o 3 años tengas que cambiar, ¿vale? Sino que tengas una solución para que te valga para los próximos 6, 8, 10 años. La facilidad de despliegue es clave y, por supuesto, la parte de soporte y garantía es imprescindible para el operador y para el integrador. De nuevo, es importante también para el integrador que el margen de las operaciones sea alto, ¿vale? Y el valor de la solución sea alto para su cliente. Eso va a ser el factor diferencial que tengas de integrar soluciones como Cenevision o soluciones de otro tipo. Y de nuevo, prestar mucha atención a ese 1,3, 1,5% de la inversión, que es al fin y al cabo la autovía por la que va a ir todo el streaming de vídeo en esa instalación. Hay muchos aspectos a tener en cuenta para decidir si cableamos o no cableamos, pero creo que son bastante evidentes, ¿no? Mano de obra, tiempo de instalación, permisos, licencia, me imagino que todos vosotros os volvéis locos con esto, retrasan, esos son retrasos en las obras y a veces incluso cablear es inviable, por el hecho que tengo pues algo delante, pues ya sea una estatua, ya sea un edificio, ya sea, pues no sé, un entorno de unos jardines, etcétera, que no puedo hacerlo simplemente. Entonces, realizar un enlace punto a punto que me gestiona 600 megas de ancho de banda o un simple sector que me gestiona 1,2 gigas de ancho de banda, pues eso es importante, ¿vale? Es una alternativa real, potente y totalmente factible. Boris, ¿quieres continuar si quieres? Mientras me tomo un poquito de café y respiro un poquito. Sí, final, absolutamente, Javi, claro que sí. Y un poco retomando el punto anterior, pues entiendo que como integradores conocéis las tecnologías inalámbricas, con suerte habréis utilizado alguna, pero digamos que entiendo que es una última alternativa, digamos, de alguna manera. Entonces, la idea de Cenevision es quitar un poco ese miedo o esa San Benito, como dice Javi, que tiene la parte inalámbrica, pues precisamente dando una herramienta dedicada con funcionalidades específicas orientadas a la videovigilancia, pues precisamente para tener esto, ¿no? Tener ese rendimiento predecible, ¿de acuerdo? Llevamos años, lo habéis visto al inicio de la presentación de Cambium, llevamos años trabajando con tecnologías inalámbricas y conocemos bien los requisitos de cada uno de los protocolos y hemos trabajado en Cenevision para que tenga estos algoritmos de transmisión para vídeo específicos, ¿de acuerdo? Tenemos instalaciones ya incluso de videovigilancia antes de tener Cenevision, pero donde el inalámbrico es la conectividad, es la única conectividad y con lo cual se utiliza para aplicaciones críticas. Es decir, no tengo alternativa, vivo solo o me conecto solo con conexiones inalámbricas, ¿vale? Y eso pues nos obliga a tener soluciones que son al final escalables, ¿no? Que nos permiten hacer un crecimiento, que nos permiten aumentar rendimientos, calidades, sin necesidad de ir a tocar la instalación física, ¿no? Además de todo esto, por el propio protocolo que utilizamos dentro de la solución inalámbrica, añadimos una seguridad adicional. Los demás soluciones de bajo coste están basadas en tecnología Wi-Fi, que al final el Wi-Fi está muy conocido y es muy fácil de oler, además estás en el aire. Nosotros usamos un protocolo propietario que ya de por sí lo hace más complicado y vamos a ver más adelante que también hacemos cifrado del tráfico en el aire pues para evitar esto, que puedan toquetear los paquetes y ver dentro, ¿no? Y además pues tenemos obviamente la parte de gestión de acceso y el cifrado para la autenticación de los dispositivos, ¿no? Pero al final de todo esto, lo que necesitáis o lo que necesita el cliente es que sea fácil y que sea fiable. Es decir, que yo voy a montar una solución y no tenga que hacer un doctorado y que no tenga que estar atendiendo cada 5 minutos la solución. Entonces, la idea detrás de Cenevision como concepto es también hacer la planificación, instalación y configuración sencilla, ¿vale? Y para eso vais a ver más adelante que hemos desarrollado un aplicativo que nos va a permitir hacer ese diseño, esa configuración y esa instalación más sencilla. Además, integrar, y al final es relativamente sencillo,
hacer integraciones con los VMS para poder tener información de la infraestructura inalámbrica en nuestra plataforma de monitorización y dar soporte adicionalmente a protocolos abiertos y conocidos como el ONBIF para poder hacer una atención a falla y una instalación rápida y muy precisa. Es decir, ya yo he conectado una cámara, la descubro, veo que hay flujo en la cámara, ya, listo, me voy al otro lado, ¿vale? Obviamente, las soluciones de exteriores llevamos años desarrollándola y a mí me gusta mucho hablar de lo que es el polímero o el plástico que utilizamos en las soluciones de exteriores, que son muy resistentes a temas de intemperie, temperaturas, rayos UVA, etcétera, etcétera, que vamos, que no es un dispositivo que al cabo de unos pocos meses vas a tener una cáscara de huevo, ¿no? Entonces es importante y muestra de ello es la garantía de serie que damos a todos nuestros equipos de exteriores de 3 años. ¿Vale? En Entonces, toda la gama, de hecho, no solamente en gama en todo lo que es exteriores, Wi-Fi, punto a punto, multipunto, Cinevision, son 3 años. Okay. Bueno, continúa, Maurice, tú mismo. Perdón, que creo que se me había puesto el mute sin querer. Me comenta por ahí que se te oye un poquito lejos. Si puedes acercar un pelín más el micro, perfecto. A ver si ahora va mejor. Sí, perfectamente, venga. Un pelín. Nada, al final estamos dando una solución profesional y de calidad a un precio completamente accesible. La seguridad, pues ya lo adelantaba, ¿no? Tenemos el cifrado en 128 o 156 bits, que al final nos van a cifrar el tráfico en el aire, con lo cual no va a ser fácil o va a ser muy complicado poder identificar el tráfico dentro. Tenemos un sistema de beaconing y de protocolo radio desarrollado por nosotros mismos que le da un nivel de seguridad adicional, es decir, no es Wi-Fi, ¿vale? Y vamos a tener la seguridad de la sesión de usuario, ¿no? Utilizando pues protocolos seguros, lo que es HTTPS, SSH, incluso radios para la parte de autenticación. Soportamos también protocolos de calidad de servicio y ajustes de la modulación. Esto simplemente es para dar mayor disponibilidad al enlace. Entonces, si hay una situación, que diría yo, climatológica que pueda fastidiar un poco el enlace o unas interferencias, pues la solución tiene mecanismos automáticos de ajustes de modulación y tal, aunque baje el rendimiento y a lo mejor baje el bitrate de la cámara debido a las malas condiciones, pues no perder la comunicación, ¿vale? Como os decía, tenemos un cliente ONBIF integrado en la propia solución que nos va a permitir identificar los dispositivos, modelo, versión que está corriendo, etcétera, etcétera, así como mandar comandos vía ONBIF, como por ejemplo el reseteo de la cámara o incluso capturar el stream de vídeo directamente, pues para hacer un troubleshooting mínimo e inmediato, ¿vale? Para ver directamente la cámara. Tenemos el Companion, que vamos a verlo inmediatamente, que nos va a permitir pues descubrir y configurar los dispositivos, así como hacer una planificación. Entonces, yo le voy a dar un poco las ubicaciones y me va a decir un poco lo que esperar, ¿no? Hacer el diseño de la red, ¿vale? Soluciones preparadas para exterior. Tenemos equipos con IP55, que ya es suficiente y demostrado en el tiempo para entornos de exteriores, pero aún así, si tuviéramos requisitos específicos de IP67, pues también tenemos dispositivos capaces de trabajar con IP67 y con amplios rangos de trabajo en temperatura, ¿vale? Que de hecho para las extremas temperaturas frías, pues tenemos calentadores dentro del propio equipo para evitar ese arranque en frío que lo que hace al final es cascar la electrónica, ¿vale? Y finalmente la integración con el VMS, que nos va a permitir de manera muy sencilla, pues identificar logs de la parte inalámbrica en nuestra propia herramienta de gestión, así como integrar una pantalla que no va a ser una cámara, sino que va a ser el propio panel de visualización de la tecnología inalámbrica, ¿no? Entonces, digamos que en el propio VMS vamos a tener esa visión completa de las cámaras, obviamente, y también de la infraestructura.
Este es un ejemplo de la interfaz gráfica del propio Cinevision, en donde en el fondo veis las distintas cámaras. De hecho, esta es una versión anterior porque no tiene la opción de reinicio, pero bueno, tenemos toda la identificación del fabricante, la versión de firmware que tiene, la dirección IP, etcétera, etcétera. Y además, clicando sobre el iconito de la cámara, yo puedo ver el flujo de tráfico directamente de la cámara, con lo cual ya yo puedo saber que está operativa y que no tengo nada que revisar ahí, ¿no? Es importante desde el punto de vista técnico que esto trae una capa más a lo que es la parte del instalador. O sea, imaginaos un instalador que está ahí subido en una farola, subido en un punto complicado y lo que quiere hacer es, bueno, pues conectar una cámara. Esa cámara realmente a nivel de red no va a saber si está conectada hasta el momento en que un compañero le diga algo remotamente o lo que sea. En el momento en que una cámara se queda conectada a un cliente, a un módulo, a un punto específico conectado a la red inalámbrica, automáticamente ese módulo lo va a ver, pero también el hub o el punto de acceso, el sector, también lo va a ver. ¿Por qué? Por ese cliente ONBIF. No hay que hacer nada, simplemente pinchar la cámara, automáticamente el cliente detecta ese tráfico, ese stream, y el cliente ONBIF lo presenta en el dashboard de Cinevision. De manera que imaginaros, yo que sé, que tenéis un problema, oye, la cámara tal, fulanito no se ve tal cual. Digo, yo lo estoy viendo la estoy viendo en la red, o sea, la estoy viendo en el módulo o la estoy viendo en la plataforma, en el sector, en el punto de acceso, en el hub. ¿Vale? Eso quiere decir que la cámara está perfectamente. No hay que mandar a ningún técnico allí, sino que directamente puede haber alguna cosa del VMS que por alguna razón no está llegando. Hay que revisar en otro punto. Hay que revisar en otro punto. No hace falta mandar allí a un técnico y decir, oye, que esto está perfectamente. Me habéis hecho coger aquí el camión, la grúa y tal, y eso está perfectamente. Esto es lo que nos permite desde cualquier punto, incluso desde un móvil, simplemente verificar el estado de esa cámara, ¿no? Desde el dashboard propio de la red y ni siquiera siendo necesario entrar al dashboard del VMS o de la plataforma de gestión de las cámaras. Eso es. Bueno, esto es un poco más. Sí, de esta manera, en el propio hub, digamos, en el sector, en el punto de acceso, ¿vale?, que confluyen todas las cámaras. O en el cliente. O en el mismo cliente. Exacto. En el mismo cliente veríamos su cámara conectada o sus cámaras conectadas. Hacemos clic y le aparece la imagen, el streaming inmediato de la imagen. Y si es en el hub, le aparecen todas las cámaras que están conectados a esa red, de manera que automáticamente, clic, entras y te displaya todo lo que es el streaming de esa cámara. Eso es tremendamente útil porque resuelve rápidamente mucha labor de instalación, configuración, test, etcétera, ¿vale? Trabajando directamente en la red. En la red. Ya sé que la cámara está perfectamente conectada. Y lo mismo desde la plataforma VMS. Yo tengo la plataforma VMS embebida. De hecho, estamos en estos momentos con Hikvision desarrollándola. La parte de cliente ya está, eso ya está activo, en donde, bueno, pues aparecerá en la parte aparecerá en uno de las ventanas, una ventana embebida con toda la parte de visualización tanto del cliente como del hub. El cliente, acordaros, cliente es la parte donde está la cámara, donde está el módulo suscriptor, el extremo, y el hub es el acceso, el punto de acceso, el sector que da servicio a un montón de cámaras. Pues eso aparecerá aquí y ahí tendremos directamente información y podemos ver el panel de ese hub o de ese módulo cliente al cual está pinchado una cámara o muchas cámaras. Y además, no solo eso, sino que también te va a dar información de eventos importantes relacionados con la red, a nivel de radio, a nivel de red, etcétera. Por eso esto está embebido en esa plataforma VMS. No solamente te da información de las cámaras, sino también te va a estar dando información de la red. Efectivamente. Y luego, además de todo eso, estamos trabajando en un aplicativo que os va a facilitar, es una aplicación para Windows, en la que vais a poder hacer la planificación de la infraestructura y además el descubrimiento de los distintos dispositivos. Y además desde ahí, pues hacer actualizaciones de firmware o hacer el descubrimiento. Digamos, una herramienta que nos va a permitir hacer esa planificación y esa puesta en marcha de la infraestructura. ¿Vale?
no se entiende que va a ser a nivel operativo, sino solamente para la arrancada. Javi, de cara a los equipos, pues tenemos muchas opciones. Sí, no, de hecho, los que conocéis EPMP, que es toda la infraestructura orientada a operador y a proyectos específicos, también para videovigilancia, como se viene instalando masivamente, pues es un portfolio muy, muy similar, y para los Cambium lovers que están aquí en la sesión, los veis y si os fijáis son idénticos. Basados en el 3000L, basados en los módulos igualmente 300, todos ellos. Y básicamente, digamos, hay dos componentes. Uno que es un sector. A este sector, básicamente, lo que puedes hacer es pincharle o bien un sector de 90 grados como este, que es un panel sectorial 2x2, o bien también puedes incluso pincharle unas antenas propias o incluso de otros fabricantes, como por ejemplo estas son de RF Elements, son unas antenas muy específicas que cierran incluso hasta 15 grados, de 15 a 60 grados o incluso más, para hacer aplicaciones muy, muy específicas en entornos muy, muy, muy complicados, con lo cual no solamente trabajamos con nuestras antenas, sino trabajamos con las de otros fabricantes, ¿vale? Todo eso está basado en tener una solución de muy alto ancho de banda. Y además de mucha distancia. Ahora hablaremos de eso. Luego igualmente hay otra solución basada igualmente en esto, que es un hub 360 grados, un omnidireccional. Los que conocéis el producto de Cambium, el chasis, como veis, es el mismo que el de un punto de acceso Wi-Fi, que el E500, o el E510 o el E505. O el micropop nuevo. O el micropop nuevo, efectivamente. Y luego tenemos una serie de clientes en donde, bueno, pues básicamente la diferencia, si os veis aquí abajo, es la ganancia. La diferencia es la ganancia. Recordar una cosa también, los clientes de Cambium también pueden actuar como sectores, ¿vale? Es decir, un cliente de Cambium puede dar servicio a 2, 3, 4, 5 módulos, ¿vale? En lugar de un sector completo. Con lo cual, si tenéis alguna aplicación chiquitita dentro de 30 grados, ese módulo va a dar servicio a otros 3, 4, 5 módulos de manera totalmente transparente, como sigue haciendo hoy y hace desde sus inicios el EPMP. ¿Vale? Tenéis el cliente micro, el cliente mini y el cliente MaxR. ¿Alguna diferencia así más, digo, por no entrar tanto en el detalle de la letra chiquitita, por no volverlo con la gente? No, sustancialmente el MaxR es el IP67, por ejemplo. Obviamente tiene mayor ganancia, ¿de acuerdo? Y nada, sustancialmente pues son iguales a nivel de esto. Lo que pasa es que, claro, al tener mayor ganancia, se esperan que se utilicen en distancias mayores. Cuanto mayor la ganancia, pues te va a permitir mayor alcance. ¿Vale? Cuando hablamos igualmente de cómo comparar también, ¿no? O sea, es importante, hay muchas soluciones que básicamente se basan en Wi-Fi estándar. Nosotros no, nosotros nos basamos en protocolo propietario, ¿vale? ¿Sí? ¿Por qué? Porque además es más predecible, lo gestionamos nosotros a nuestro, en base a nuestra experiencia de muchos años con toda la tecnología punto a punto y punto multipunto. Cuando hablamos de Wi-Fi estándar tienes ciertas limitaciones. Cuando hablamos de una solución como esta, estamos hablando que yo puedo ajustar una antena en un sector y darle un servicio a 50, 60, sí, incluso 65 kilómetros, ¿vale? Sí, Javi. Cuando hablamos de un sector en sí, dependiendo, vamos a dar servicio, dependiendo del módulo, a 2, 3, 4, 8, 15 kilómetros, como vamos a ver ahora. Decías, Mónica, Javi, sí. Una parte importantísima de nuestra tecnología es precisamente el TDD, y de cara a las cámaras es imprescindible porque no se basa en CSMA, que es lo que usan la parte Wi-Fi, que es simplemente escuchar el aire y ver si puedes transmitir si no hay un vecino que está transmitiendo. Pero cuando tú haces enlaces de radio, cuando tú haces un multipunto, se basa en la premisa de que precisamente tú no oigas a tus vecinos. Entonces, eso pues lleva a más colisiones. Y cuando tenemos mucho tráfico de subida, esto pues es más común tener esas colisiones. En nuestro protocolo cuando usamos la parte TDD, vamos a asignar un ancho de banda y vamos a designar al suscriptor o al módulo que va a poder transmitir. Es decir, vamos a controlarlo desde la base. Y de esa manera damos precisamente lo que decimos, ese rendimiento predecible. ¿Vale?
Una cuestión que lanza Eduardo Bonilla, Maurice, lo digo por si temas de roadmap y tal, dice, ¿las estaciones base o clientes tienen conexión de fibra o solo Ethernet? A día de hoy solo Ethernet. Ahorita vamos a ver más adelante, hay un equipo con el que estamos trabajando. Todos estos tienen una sola boca de Ethernet, ¿vale? Que de hecho hay que alimentarlos a ellos. Todos los que están en la pantalla, todos tienen una sola boca de Ethernet, ¿de acuerdo? Pero estamos trabajando en un cliente, lo vamos a ver más adelante y ahorita os lo muestro. ¿Vale? Volviendo a las ventajas que tenemos en Cenevision, pues la gestión del QoS lo hemos extendido y podemos limitar anchos de banda y controlar la calidad de servicio por cada cliente, ¿no? Y no solo basados en la parte Wi-Fi. Como os decía, llevamos mucho tiempo trabajando en las soluciones de exterior y aunque tenemos altas blindajes contra la intemperie como IP55 y 67, los precios son muy competitivos, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de cámaras que se pueden limitar, se pueden soportar, pues digamos, obviamente dependerá del ancho de banda y la calidad que le pongamos a la cámara, pero podríamos poner muchas cámaras por cliente. Pensar que en un solo cliente podríamos llegar a gestionar hasta unos 300 megas de subida sin mayor problema. Entonces ahí habría que ver los requerimientos de ancho de banda de cada una de las cámaras. Obviamente una solución basada en Wi-Fi o que no tenga pensado dar soporte a tecnologías de cámara, no vamos a tener esa integración con la que ya disponemos en Cenevision, la integración con OnVIF y con VMS directamente. ¿Vale? Un segundo, vamos a pasar por aquí a la siguiente. A nivel de despliegues, pues puede haber multitud de tipos de despliegues. Antes os comentaba, podemos montar un sector propio de Cambium o incluso podemos montar sectores de otros fabricantes como RCL, el panel. Lo que es el panel, ¿no? Y de ahí podemos colgar varios clientes y en cada cliente pues tener varias cámaras. Exacto. Eso sería, por ejemplo, uno de 60 grados que puede ser, si cambio este tipo de antena, puede ser otro diferente de 15 grados, de 30 grados, etcétera. ¿Vale? Si hablamos de un panel sectorial con un 2x2, podemos hacerlo igualmente a 90 grados, mismo formato, exactamente igual. Ese es el típico panel nuestro, ¿vale? En donde tú tienes un módulo con una o varias cámaras conectadas a ese módulo. Correcto. Y luego igualmente puedes tener lo mismo, pero un entorno de cobertura 360 grados con el hub. Para esto está hecho el hub, para dar servicio omnidireccional, pues lo típico, no sé, en un pueblo, una población específica, la plaza del pueblo, sin ir más lejos. Sí, por ejemplo, ¿vale? Y luego lo que decía al principio, un cliente se puede utilizar como hub, como sector, de forma que tengamos 2 o 3 clientes, por ejemplo, e igualmente varias cámaras colgadas ahí atrás. De forma que económicamente es tremendamente útil para pequeñas instalaciones o zonas de una instalación muy grande del cual penden 2 o 3 o 4 módulos. Eso es lo que te permite toda la solución. Y desde luego, enlaces punto a punto, ¿vale? Con una cámara aquí, otra cámara allá, etcétera, punto a punto directamente con 2 clientes micro, con 2 clientes mini o con 2 clientes MaxR, ¿vale? Con diferentes distancias entre uno y... Sí, eso depende de la ganancia. Cuanto más ganancia, pues vas a poder tener mayor distancia. Exacto. ¿Qué pasa? Que no solamente de soluciones Cambium vive este mercado, ¿no? Lógicamente. Wireless Fabric, tenemos una serie de partners muy específicos. Antes lo comentaba, por ejemplo, con el tema de antenas RF, con quienes trabajamos mucho. Hikvision, igualmente, Eastbiz, con quienes hicimos también una sesión hace un par de semanas en cuanto a partners clave para nosotros y para nuestros partners igualmente en ofrecer una solución conjunta, ¿no? Toda la parte de voz sobre IP para entornos específicos de pyme, micropyme, grandes empresas, entornos específicos, por ejemplo, de sanidad, etcétera, como SpectraLink, otros entornos como SNOM, soluciones tipo Enfon, o también plataformas con las que trabajamos muy estrechamente de acceso basadas en soluciones de hospitality, soluciones específicas como Express Wi-Fi de Facebook, o incluso, por ejemplo, como la semana pasada tuvimos un webinar interesante sobre agregación de servicios junto a Venue Networks, ¿no? Aquí es donde quiero, bueno, pues presentaros a David Gómez, como responsable de desarrollo de negocio dentro de Hikvision,
que David, si estás por ahí, nos vas a dar una presentación orientada a la solución vuestra, que creo encaja perfectamente con lo que estamos haciendo. Comentamos que tenemos un partnership muy fuerte a nivel local y a nivel mundial. Mientras te hago presentador, David. Perfecto. Mientras te hago presentador, comento eso. Ya deberías de ser, ya puedes presentarla si quieres. Ahí está, ya te vemos. Vale. Hemos hecho un partnership muy importante entre Hikvision y Cambium. Y bueno, yo creo que hoy es un día perfecto para poder dar pase a este acuerdo y presentaros a Hikvision. David, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Javier, por la invitación y al resto de los miembros del webinar por darnos un poquito de voz dentro de este mercado, que para nosotros lógicamente es un mercado nuevo, pero donde realmente estamos entendiendo unas sinergias, sobre todo con cambios muy, muy importantes, porque mucho de lo que han estado comentando Mauricio y Javier aportan muchísimo a las soluciones realmente de los despliegues de vídeo que actualmente estamos haciendo. Por supuesto, por el tratamiento diferencial que ellos dan al tema de enlace de vídeo, de los datos de vídeo, por supuesto por todo el tema del on-bid. Nosotros hace no demasiado tiempo, cuando hacíamos despliegues de este tipo, teníamos que bajar un cablecito desde un BNC que tenía nuestra cámara al báculo para cuando había una prueba o algún fallo tuviéramos una forma de probarlo. Con esto nos han abierto un scope increíble a nivel tecnológico y sobre todo hay una parte muy importante y es que al final dentro de todos los entornos de este tipo de despliegues hay una parte fundamental en nuestro portfolio de producto, que es la parte de nuestro BMS, que como hoy veremos muy rápido, pero en sucesivas webinars podremos ir viéndolo. Este BMS empieza a ser una parte clave en cualquiera de los despliegues, tanto para la parte de la recepción de un vídeo como para poder tratar pues la parte de datos, Big Data y el resto. El poder tener integrado dentro de usuarios de seguridad, que no es un usuario como vosotros seguro conocéis, con una cierta potencia en la parte de redes, que realmente podamos tener esa integración para ver un poco cuál es la salud de la red y tener datos, para nosotros es un valor añadido brutal y lógicamente hemos entendido que es algo que teníamos que por supuesto compartir con vosotros, que sois los grandes partners de Cambio. Dicho esto, voy a intentar hacer una presentación muy rápida de lo que es un poco Hikvision, para que entendáis un poco al final lo que estamos poniendo un poco encima de la mesa. Ya conocéis más que de sobra la potencia a nivel tecnológico y de desarrollo que tiene Cambium y que podáis entender un poco cuál es la otra parte de este partnership que es Hikvision. Nosotros somos una compañía que es muy novel, como veremos ahora. Es una compañía que se crea en 2001 y que lógicamente nuestra entrada en el mercado ha ido muy al principio, muy dirigida a lo que ha sido la parte de producto, pero a día de hoy digamos que toda nuestra parte de I+D está dirigida a lo que es las soluciones de alto nivel, de IoT y sobre todo la parte de la Big Data. Es donde estamos a través de lo que es la inteligencia artificial y el desarrollo de estas tecnologías, pues tratando de construir un poco una sociedad mucho más segura, donde podamos acceder a la toma de datos, a la toma de decisiones en estos entornos de una forma muy rápida y con muchos datos para ello, y donde estamos a día de hoy muy enfocados. A nivel de compañía, porque entendáis un poco quién es Hikvision, somos una compañía, como os decía, muy novel en el mercado. Llevamos prácticamente 19 años, de los cuales, pues aquí veis un poco los datos. Somos una compañía a nivel mundial prácticamente de 8.000 millones de facturación. Estamos prácticamente ya en casi todos los países del mundo de una forma u otra con presencia y sobre todo datos muy importantes que veis ahí, que es sobre todo cuánto es el nivel de inversión que estamos dedicando a la parte de I+D e incluso cuál es la capacidad nuestra a nivel de compañeros que se dedican a básicamente estar pensando cuál es el siguiente paso en la parte del IoT y en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. Como os decía un poco al principio, nuestras áreas de negocio en un principio son muy claras. La parte del producto de seguridad, por supuesto, toda la parte que estamos hablando del IoT y la parte donde creemos que además podéis trabajar con nosotros, que es potenciar un poco toda la parte de la inteligencia artificial y el Big Data. Ahora veremos
casos en los que esto se puede ver en ciertos nichos de negocio con vosotros y sí daros también un poco esa visión de que dentro de este despliegue un poco tecnológico y esta innovación que tratamos de llevar al mercado, estamos ya pues prácticamente trabajando en toda la parte de robótica, en la parte de hogares inteligentes, también incluso en la parte de automoción, que es algo que mi compañía tiene como un foco muy claro, liderar en próximos años lo que es la conducción autónoma, y estoy seguro que podremos llegar a ser un buen jugador. Esto, más que ser un tema anecdótico, a mí me gusta muchas veces comentarlo y presentarlo porque podéis imaginar realmente los desarrollos tan importantes que se pueden estar llevando en estas otras vertientes, lo fácil que es poder rápidamente volcarlo al mercado de la seguridad o de la inteligencia artificial basada en vídeo. La parte más interesante de la compañía de Hikvision es que el portfolio es tan enorme que nos permite poder buscar una solución muy concreta, muy segmentada en cada una de las verticales. Tanto todo lo que es la parte de la seguridad pública, que veremos un poquito en detalle luego, que es pues sobre todo pensando en la Smart City, en las pequeñas localidades donde ya estamos teniendo casos de éxito, incluso con Cambio, como estábamos viendo, pues del despliegue de cámaras dedicadas a diferentes tomas de datos dentro de estos entornos. Por supuesto, todo lo que son soluciones alrededor de Enterprise, toda la parte del pequeño negocio, que creo que es uno de los puntos más importantes, y ahora profundizaremos al final de la presentación, en la que podemos generar mucha sinergia con vosotros, y por supuesto la parte residencial, que ya visteis estos días de atrás en la presentación de mi compañera de Easyvis. ¿Hacia dónde estamos avanzando? Pues, ¿cómo estamos avanzando? Pues como os decía, somos líderes a nivel de facturación como fabricantes de videovigilancia desde el año 2011 y seguimos liderando esa parte. Somos el número 1 en ese top 50 que tienen Security Top como fabricante de la industria de seguridad, y también en cuanto al tasa de crecimiento visto por otros asesores. Una parte importante que nos gusta siempre marcar, sabéis que nuestro origen es asiático, somos una compañía china y bueno, pues estamos todos muy al cabo de toda la rumorología y problemáticas que hay alrededor de esto. Indicaros que creemos que tenemos la certeza de que somos, a nivel de fabricante de vídeo, la compañía que más invierte, que más cuidado estamos poniendo en toda la parte de la ciberseguridad. Primero, porque nuestro negocio no permite ser de otra manera, o sea, tenemos que poder poner encima de la mesa ese antiguo CCTV que tú evitabas, Javier, antes decir, ¿no? Ese circuito realmente cerrado. Ahora no tenemos esos circuitos tan cerrados y realmente estamos trabajando muchísimo en esto. Ahí os ponemos ciertos certificados, pero sí que os diría que cualquier duda que tengáis alrededor de esta parte, pues os sintáis totalmente libre de mandarnos cualquier correo o petición de información para que os podamos, si tenéis alguna dificultad en la implantación de algún sistema o con algún usuario final o lo que fuera, que os podamos dar cualquier información al respecto. Por otro lado, la parte importante, que es el frontend que vais a tener aquí, ¿no? ¿Quién es Hikvision Iberia? ¿Vale? Nosotros arrancamos todavía más tarde, arrancamos en 2006, pero pues ya hace 5 años somos líderes en facturación en España y realmente a día de hoy estamos con una facturación de 55 millones solamente en lo que es producto de seguridad, ¿vale? Esto es una cifra a nivel de fabricante brutal, estamos hablando de un market share cercano al 40% en la industria española. Y a día de hoy, pues estamos ya formados, al igual que ocurre en China, invirtiendo muchísimo en todo lo que es la parte de compañeros a nivel de ingeniería, tanto de preventa como postventa. ¿Vale? Dicho esto, daros un poquito cómo estamos trabajando. Tenemos, como os decía, casi el 50% de nuestros empleados dirigidos a lo que es la parte del I+D. Nuestra inversión dentro del I+D es de más del 8%. Y una parte muy importante que para nosotros es este clic que hemos hecho un pelín en cuanto a lo que venía siendo nuestro negocio hasta hace unos años, que es empezar a sacar fuera
en centros diferentes el I+D. Hasta ahora teníamos todo nuestro I+D basado en China. Esto está muy bien, pero nos repercutía el poder adaptar o customizar con la flexibilidad que nosotros tenemos productos en esa última milla para diferentes mercados, y a día de hoy hemos sacado ya 11 centros de I+D fuera de lo que es China. Con esto nos permite tener ahora mismo gente ya de I+D, que tenemos un grupo de 500 personas en Londres ya trabajando, pensando en el mercado de Europa, e incluso nosotros hemos incorporado ya 2 personas dentro de lo que es nuestro personal propio de España, también pensando en cómo hacer esa última milla, más allá de nuestro producto baseline, ver cómo podemos ayudaros a vosotros, ayudar a los usuarios finales en terminar de hacer aquella parte del producto que se adapte mucho más al mercado o a las necesidades concretas que podemos tener ante un cliente o ante un proyecto. Como os decía, ¿dónde estamos sobre todo más enfocados? Todo lo que es la parte de tecnología de imagen. Tenemos varios sensores que denominamos sobre todo la familia Darkfighter, súper dirigida a tener una increíble calidad, ya no solamente a nivel de megapíxel, que eso no es un secreto, sino sobre todo a ver cómo estos sensores de alta resolución se comportan en situaciones de muy baja luminosidad. A día de hoy somos capaces de, sin ninguna necesidad de apoyo de luz externa, ni luz IR, infrarroja, ni en muchos casos de luz blanca, estar consiguiendo mantener el color dentro de las imágenes. Esto es a través de nuestros sensores Darkfighter. Toda la parte de inteligencia artificial. Nosotros, una parte importante es que toda la inteligencia artificial reside dentro de nuestros dispositivos de cámara, ¿vale? Hay un caso muy concreto en el que sí que requerimos de tener la inteligencia también en los servidores, pero normalmente podemos trabajar directamente con la analítica dentro de nuestras cámaras. Hemos incorporado dentro de estos hardware GPUs que nos permiten trabajar toda la parte de analítica ahí directamente para que podamos ser muy fácilmente integrables con otras tecnologías. Dentro de la inteligencia artificial, cada vez más, lo que estamos es obteniendo el dato, y ese dato hay que trabajarle a través de Big Data, en muchos casos con nuestras propias soluciones, en muchos otros casos integrando este dato dentro de ERPs o diferentes software que tienen nuestros clientes, y para esto es importante reducir al máximo el hardware que tenemos que tener intermedio. Por supuesto, trabajando muchísimo, y esto también es una parte que pusimos en valor con Cambium cuando arrancamos este partnership, en cuanto a cómo trabajamos la codificación tanto de audio como vídeo. Conocéis el H265, por supuesto. Nosotros hemos ido un pasito más allá, hemos ido a desarrollar lo que denominamos H265 Plus, y es una codificación un poquito más potente todavía, y respecto a lo que antes era el H264 normal, estábamos casi en unos ratios de un 70%, tanto en espacio de disco duro como también en el espacio, en el ancho de banda de transmisión de los streaming. Y bueno, como os decía también, importante pues todo lo que estamos trabajando ya dentro de este BMS que os comentábamos al principio, pues pensando en lo que es toda la parte del cloud, de la parte del Big Data, y empezar a poder manejar lo que ahora todos los usuarios están pidiendo, que es la parte del dato, ¿vale? Hago mucho hincapié en esto porque hasta ahora en muchos de los casos los sistemas de vídeo eran unos sistemas que nos daban una información en caso de hurtos, en caso de cualquier intrusiones dentro de perímetros y tal, nos daban lógicamente la posibilidad de saber qué había ocurrido, de identificar en un momento dado, pero eran muchos de los casos sistemas pasivos. No podíamos meter inteligencia para detectar la intrusión, pero en algunos casos lo que es la amortización de esos sistemas podía ser más o menos complicada para el usuario final. A día de hoy, la parte importante es que empezamos a ser parte del retorno de inversión de esas instalaciones. Empezamos a poder dar, como veremos ahora, mucha información alrededor de los despliegues que estamos haciendo, y esto pueda empezar a ser una ayuda o casi un retorno de ciertas inversiones y no un coste directo que tienen muchos de los usuarios finales. Dicho esto, y ahora profundizamos un poquito más, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son nuestros mercados verticales? ¿Dónde tratamos de segmentar nuestra aproximación de portfolio al mercado? Por supuesto, todo lo que es la parte de Smart Cities, transporte y movilidad, desde soluciones embarcadas, soluciones portables, todo lo que va alrededor de infraestructuras críticas, desde equipamiento
térmico, desde equipamiento con acero inoxidable, equipamiento que se puede montar en factorías de oil and gas, donde tenemos que tener equipos explosion proof, toda la parte de retail, tanto para la parte de seguridad como la parte de business intelligence, al igual que pasa con la parte de banca, muchísimo en la parte industrial y, pues, por supuesto, lo que veíamos abajo, toda la parte ya más de educación y la parte de las smart homes que estamos viendo. Cambio un momentito muy rápido de presentación y os hago un pequeño slide muy rápido de lo que es la oferta que realmente tenemos. Vamos a organizar, esto es simplemente daros una pequeña visión un poco de lo que es la gama de producto o cómo segmentamos o cómo creemos que podemos segmentar un poco la gama de producto hacia vosotros. La idea es en las próximas semanas tratar de hacer ya seminarios para avanzar y ahondar un poco en este tipo de soluciones y ver ya qué paquetes o cómo podemos componer diferentes sistemas y casuísticas que podéis tener con vuestros clientes, pero así rápidamente indicaros que dentro de lo que es la parte del pequeño comercio, la parte de lo que es el Smart Business, tenemos tanto las soluciones típicas de seguridad, ¿vale? Donde podemos tener equipamiento de cámaras que nos permitan, pues, hacer una identificación y una gestión de naves, de la parte de perimetrales. Tenemos toda la parte de control de accesos que estáis viendo allí, incluso los terminales propios de presencia, que sabéis que desde hace unos meses empiezan a ser obligatorios y donde podemos dar, como os decíamos antes, dentro de todo ese ecosistema de nuestro software, de nuestro BMS, pues una gestión integral de todos esos sistemas, apoyados lógicamente por la parte de grabación. Y el siguiente paso que también tenemos dentro de todo este tema es los sistemas de intrusión, ¿vale? Tenemos una gama que también os presentaremos en detalle, rompiendo un poco lo que viene siendo el sistema de intrusión típico, ¿vale? Nosotros hemos desarrollado nuestros sistemas de intrusión partiendo del know-how que tenemos en la parte de vídeo y hemos denominado algo que empieza a ser un poco tendencia en el mercado, que es la convergencia, no la integración de un sistema de intrusión con un sistema de vídeo, donde antes todos de lo que estáis familiarizados con un detector que podía mandarte unas imágenes, sino que ahora lo que tenemos es el despliegue de un sistema de seguridad con toda la potencia de Hikvision, integrado no, sino convergiendo con diferentes sistemas, tanto de intrusión como de intrusión como de control de accesos, que nos permite que pasemos de tener lo que es un envío de fotogramas a una central receptora a tener, digamos, lo que es una gestión total de ese sistema a través de nuestras propias apps. Esto abre un abanico y es un poco donde vemos también un nicho importante con vosotros, donde, bueno, ya estáis viendo compras y diferentes movimientos que está habiendo allí, donde vemos que va a haber mucho cliente o ya hay mucho cliente que realmente lo que requiere es poder tener controlada su casa, poder incluso parametrizar ciertas acciones, como ya os hemos adelantado, de casa inteligente respecto a poder encender o apagar ciertas cosas dentro de una app, que yo pueda recibir mis señales de alarma de mis volumétricos, de un sensor de humedad, de lo que tengamos, pero siendo autosuficiente, sin la necesidad de tener que estar gestionando esto con servicios de terceros, que, como estáis viendo en la presentación, están certificados y se pueden hacer, pero que entendemos que a lo mejor en el approach vuestro puede ser un poco diferente. Esto lo iremos viendo en otras presentaciones para que podáis tener un poquito más de información sobre ello. Otro punto muy importante, y aquí entramos lógicamente con una sinergia brutal con Cambium, y además con casos de éxito ya en el mercado, como él decía, en Tres Cantos y algún otro ayuntamiento, y ahora estamos preparando las licitaciones de unos ayuntamientos interesantes dentro de la Comunidad de Madrid. Pero aquí, más allá de lo que es la cámara, los que sois de Madrid, pues habréis visto que ahora desde hace un año y pico encima de cada semáforo suele haber una camarita blanca. Esas son cámaras nuestras que están pensadas un poco para vigilar, digamos, simplemente pues cómo está el cruce, el tráfico y tal, pero no son cámaras que nos estén aportando más información. A día de hoy, nuestra aproximación realmente en la parte de la Smart City, y ya te digo que estamos trabajando incluso con muchos ayuntamientos pequeñitos, donde ya empiezan a querer tener información y poder cruzar sus bases de datos desde el punto de vista de coches que están entrando dentro de su localidad,
con ITV o sin ITV, con seguro, sin seguro, si hay casos que nos están presentando, incluso cruces con policía para órdenes o no de alejamiento. O sea, empezamos a tener captadores, que realmente como yo empiezo a denominar este tipo de tecnología, son captadores de datos que en algunos casos voy a poder estar midiendo la velocidad de un vehículo, que puedo categorizar qué tipos de vehículos entran dentro de mi entorno, si son furgonetas, si son turismos, si son motocicletas, cuál es la congestión, como veis en la parte de abajo, de ciertos tramos que yo pueda tener dentro de mi localidad y poder anticipar acciones a nivel de abrir o cerrar carriles. Podemos categorizar además cuántos coches me están pasando, cuántos peatones me están pasando, cuántas bicicletas me pasan. Podemos trabajar también mucho en lo que es la parte del parking ilegal, que es el vídeo que veíais arriba. Podemos marcar zonas en las que no se debe de haber vehículos y en el momento que lo hay, detectamos, recogemos el LPR y mandamos directamente a sistemas del ayuntamiento esa matrícula para posteriores denuncias o verificaciones. Estamos trabajando muchísimo también en la gestión de los parkings disuasorios, que prácticamente hay ya en muchas localidades, pues para poder tener una gestión de cuántos vehículos tengo en este tipo de parking, que es lo que veis en la foto de la derecha, y donde aquí, lógicamente, los despliegues, y lo conocéis vosotros mejor que yo, cada vez más el despliegue inalámbrico tiene mayor sentido, ¿vale? Todo esto se apoya, lógicamente, con lo que veíamos antes del BMS y que veremos un pelín más adelante, donde podremos empezar a extraer datos de toda esta captación de información que estamos recibiendo con las cámaras. Por supuesto, dentro del entorno de la Smart City, todo lo que son cámaras ya pensadas más para la parte de seguridad, en cuanto a cámaras panorámicas, alta resolución, para saber qué pasa y quién está haciendo depende qué en una zona, por supuesto está, pero creo que donde tenemos, como os decía antes, un aporte mayor es aquí, porque realmente la aceptación que estamos teniendo con muchos de estos ayuntamientos es muy alta, porque empezamos a darles datos que son realmente un retorno directo de la inversión que están realizando, o bien a través de lo que ya tenemos claro, los posibles sanciones que se puedan poner, como a nivel de gestión. Estamos trabajando incluso en otros sistemas para gestión del tema de basura, saber si un contenedor tiene o no tiene basura afuera. O sea, hay mucho trabajo y muchas tecnologías que podemos aplicar dentro de estos entornos de los municipios. Por otro lado, quería comentaros también lo que tenemos alrededor de la parte de retail. Hay una parte muy importante, y seguro que tenéis muchos clientes a los que estáis dando servicio dentro del entorno de retail. Aquí lo que podemos es, por un lado, y es algo que prácticamente lo estamos haciendo ya casi en todos los oportunidades que nos aparecen, que es el tema del post, es poder tener la información de una forma muy fácil de su TPV integrado dentro de nuestros sistemas de grabación, para que a partir de ahí podamos hacer búsquedas. Esto, digamos, es el nivel más entry level que podemos ofrecer ya de una cierta inteligencia o un cierto desarrollo dentro del retail. Todo lo que es la parte del conteo de personas, aquí ya estamos, como decíamos antes, obteniendo datos que les van a ser muy útiles de cara a poder, desde la parte de marketing o la parte de recursos, entender cómo se comportan sus clientes en sus entornos. La parte de gestión de colas, que lo estamos viendo muchísimo, aunque lo tenemos metido aquí, y ahora hablaremos en la última parte, visto que hay por ahí alguna pregunta de termográficas, que ahora responderemos, pero estamos también trabajando mucho en la parte de gestión de colas para el tema que se nos avecina ahora de la distancia social, ¿vale? Somos capaces de medir cuánta gente hay, a qué distancia están, y que esto se pueda llegar a implementar, igual que el conteo, para medir realmente cuántas personas tengo dentro de mi comercio, de mi ayuntamiento o de un pabellón deportivo. O sea, esta parte del retail la podemos extrapolar a todo aquello que sea la gestión o control de masas, y de hecho pues estamos ya en varios proyectos con pabellones deportivos en ciertos municipios que prevén su apertura, pero que lógicamente se van a ver mermados en cuanto a la capacidad de personas o de usuarios que van a poder estar dentro, y pretenden pues tanto poder tener primero el conteo del aforo de entrada, como en muchos otros casos poder luego segmentar
ciertas ubicaciones dentro de ese recinto para poder tener segmentada cuánta gente tengo en depende, pues si es en la piscina o en las canchas o donde tocar. Y también, como os decía, la parte de colas para poder gestionar también cómo se está distribuyendo la gente dentro de estos entornos. También tenemos el tema de face y categorización. Aquí el abanico es enorme. La parte de face recognition nos permite, incluso en nuestros entornos de conteos o no, poder identificar si tengo dentro de la base de datos una persona que pertenece al staff, que es del gimnasio o de la ubicación donde estemos, no tenerla dentro de ese contagio, pero también estamos trabajando, y lo veremos un pelín ahora más adelante, también en intentar evitar ese contacto en muchas de las entradas y que los accesos sean directamente por face recognition, ahora lo veremos. Lo último que veis aquí son un pequeño ejemplo muy rápido de que al final dentro de ese Hit Central, que es donde vamos a tener integrado toda la parte de Cambium, es donde vamos a empezar a recoger todo lo que es los datos y poder trabajar con ellos, desde sacar report, de la gestión de colas, de la gestión de accesos, de aforo, incluso lo que veremos ahora a nivel de temperaturas, LPR para entrada de vehículos, ¿vale? Y estabais preguntando por la parte de termografía. Pongo un pequeño vídeo para que veáis un poco lo que es la solución. David, no tiene audio, ¿no? El vídeo. No tiene audio. Vale, vale. Tiene música, pero no habla. ¿Hola? Sí, te oímos. Sí, se paró. Vale. Ahí habéis visto un poco lo que es la tecnología. Lo primero de todo, y es algo que nos gusta hacer hincapié, ahora hay un boom, como es lógico, desgraciadamente, con esta tecnología. El primer punto importante es que entendamos que en ningún caso estamos vendiendo o pudiendo desplegar en cualquiera de nuestros clientes un sistema que sean realmente termómetros, ¿vale? Lo que estamos es desplegando un sistema que nos permite hacer una detección de una forma temprana de la temperatura que pudieran tener las personas que acceden a nuestros recintos, tanto a nivel empleados como clientes. Pero en cualquiera de los casos, esto es un primer filtro. Estamos encontrando, dependiendo del mercado en el que nos estamos moviendo, pues diferentes protocolos que están empezando a ponerse en marcha o que se prevén que se pongan en marcha, pero tenemos que entender que con esto lo que tenemos es una alerta temprana de personas que pueden estar dentro de una temperatura que pudiera dar pues, condiciones de tener o no el famoso coronavirus, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos claro porque, como os digo, es un primer filtro para ello. ¿Qué entorno nos estamos encontrando? Aquí hay dos casos muy claros. Lo que es la instalación que estamos viendo aquí, tanto fija como la que tenéis a la derecha de portable, lo estamos entendiendo siempre y bueno, hemos hecho un máster en estas semanas que estamos muy volcados con esta tecnología en usuarios. Al final aquí lo que estamos es tratando de controlar masas. ¿Debidos a qué? Se están dando casos de todo tipo. Gente que realmente necesita meter esto y que quiere tener una alerta temprana. Luego hay un primer filtro donde después, a través de un termómetro, ya sí que podemos identificar o no cuál es la temperatura, pero como os digo, siempre pensando mucho más en el cliente. Hay casos en los que, sobre todo en la parte de pequeño negocio, restaurantes que nos están llegando, lo están poniendo para diferenciarse. Yo creo que al final
uno de los puntos importantes que tenemos todos en la cabeza es volver a tener un poco la confianza de volver a salir a la calle y de tener una cierta confianza que estamos en un entorno relativamente seguro. Entonces, estamos teniendo un caso de negocio muy claro tratando de ir un poco quizá a ciertos nichos donde podéis mover. Dentro de estos pequeños negocios, el tener una cámara de este tipo, están poniendo el monitor en la puerta para que la gente vea que están protegiendo con este tipo de alerta temprana el tema de temperatura, y hemos vuelto a aquello que hace años veíamos, que entrábamos en un banco y teníamos el monitor delante y veíamos cómo entrábamos, o en las gasolineras, que hace tiempo desapareció, pues volviendo un poco a esto para trasladar un poco de tranquilidad al cliente. Esto unido a las cámaras de conteo que veíamos antes, empieza a ser un entorno de lo que estamos viendo, dentro que no hay todavía una reglamentación, y quiero que lo entendáis así, un poco el entorno en el que cuando se recobre la actividad en ciertos comercios podamos empezar a tener tanto la parte de temperatura como cuál es el aforo que tengo dentro de mis establecimientos, ¿vale? Esto hay gente que lo está viendo desde el punto de vista de instalación fija y gente que lo está viendo desde el punto de vista de una instalación manual o portable. En estos casos está claro que al final necesitas parar al cliente, o en el otro modo lo que tengo es una visión totalmente continua de la gente, ¿vale? Pero realmente donde nosotros estamos viendo mucha más aceptación en el mercado a día de hoy es el tema de los sistemas de control de acceso, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Nosotros teníamos un sistema de control de accesos con ya bastante tiempo en el mercado y con una alta fiabilidad a nivel de face recognition. ¿Qué hemos hecho? Hemos incorporado ahora el módulo de detección de temperatura, que es lo que veis en la parte central encima de tanto del tótem como del módulo que va integrado dentro del entorno. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos varias cosas. La mayor preocupación que nosotros estamos encontrando ahora es que cuando las industrias vuelvan al funcionamiento, lo que más les preocupa es no tener realmente problemas de salud dentro de sus propios trabajadores. Solo faltaría que además ahora tuvieras a 10 o 12 o 15 personas de baja en ciertos entornos. Entonces están poniendo mucho énfasis las compañías en invertir mucho más en esta parte del control de acceso. Por supuesto, controlamos la temperatura, evitamos otro de los temas que sabéis todos, que es el contacto. Aquí lo que hacemos es entrar directamente con el face, con nuestra cara, con lo cual evitamos en muchos de los casos la tarjeta de proximidad, el llavero que tenemos y tal. Esto, como os digo, tanto a nivel de empresa privada que estamos viendo, como en muchos casos estamos ya trabajando con algunos ayuntamientos, pues para algunos edificios suyos, centros deportivos también están intentando implementarlo y evitar, pues eso, que haya sobre todo contacto con tornos, con puertas y este tipo de cosas, que realmente todo sea sin contacto. Lo tenemos tanto en el formato que veis a la izquierda, que nos permite poder integrar esta tecnología en cualquier torno existente, ¿vale? Que ya tenga instalado el propio cliente. Son equipos, además, que aunque pueden trabajar contra la red, son equipos que directamente podemos meter la base de datos y que sean equipos autónomos. Tenéis el equipo mural, que es el que podríamos poner en una puerta, y tenéis el tótem, que es el que podemos poner en la recepción, pues, de un ayuntamiento, de ciertos sitios así, para que la gente antes de entrar pueda hacer una verificación de su temperatura. En cuanto a lo que son impedimentos de paso, estamos trabajando tanto con los propios tornos, que como os digo, si ya está instalado el torno en un cliente, simplemente es meter el módulo. Si no lo tuvieran, podríamos daros la solución incluso del propio torno, e incluso el tema del arco de metales. Ahí lo que incorporamos es el control de metales, y además arriba lo que tenemos es una cámara térmica que nos permite estar haciendo en un display que tenemos ahí, estar viendo la temperatura de cada una de las personas que van entrando. Esta tecnología hay que explicarla muy bien. Quiero decir, hay un seminario que dura más o menos unos 20 minutos, pero donde sí que explicamos realmente dónde se monta, porque al final esto, como podéis entender, tiene que estar montado a la distancia que toca, a la altura que toca. Vamos a tener una serie de efectividad o exactitud en la medición, dependiendo de si la cámara va sola, si va con un black body. Bueno, hay bastante tecnología alrededor. Yo hoy no he pretendido, la idea era un poco que tuvierais un poco una foto más global de dónde entendemos que podemos hacer una aproximación con vosotros y vuestros clientes, y por supuesto con Cambium. Al final, detrás de todo esto tenemos que trabajar con red, y a partir de ahí
pues sí que estaríamos prácticamente priorizando aquellas, entrar ya más en detalle en cualquiera de esas soluciones que entendáis más prioritarias para desarrollar y para verlo en las próximas semanas. Y en principio esto era un poco la presentación, Javier, que yo quería compartir con vosotros. Pues David, muchas gracias. Ha habido varias preguntas, como has visto, que han sido todas contestadas. La última de ellas básicamente ha sido el tema de si vamos a entregar las presentaciones, desde luego que sí. Por supuesto, sí, Javier, por supuesto. Y en el caso de la parte de termografía, incluso te diría que trataremos de daros la específica de ellos, ¿vale? Para que tengáis un poquito más de información, porque ahí sí que hay, como os decía, un poco más de información que debemos de tener de cara a la presentación de estos sistemas aquí, ¿vale? Eso os lo podemos llegar. Perfecto. Gracias, David. Y por supuesto, cualquier duda que tengáis, pues nos la remitís. Vale, vamos a Fernando, a ti por la pregunta igualmente. Continuamos, estamos ya terminando prácticamente. A ver, el ánimo de todo esto, igualmente, como comentaba David, detrás hay una infraestructura y permíteme recordar de nuevo el dato que quedaba atrás. En un entorno de infraestructura de costes a nivel global, a nivel mundial, el 1,3% de la inversión, estamos hablando que significa la infraestructura inalámbrica, frente al 54% que es la cámara en sí, ¿no? Además de otra serie de periferia. Y ahí, lógicamente, nosotros, pues estamos también desarrollando más cosas. ¿Qué más cosas estamos desarrollando? Por daros algunas pistas. Pues estamos desarrollando en Roadmap, a punto de entrar ya, una serie de productos. Por ejemplo, ¿os acordáis antes de la solución, el cliente, el MaxR? Bueno, pues ahora vamos a lanzar el MaxR con el multipuerto PoE, que básicamente lo que está ofreciendo son 45 vatios, ¿vale? Divididos incluso en 3 puertos para poder alimentar diferentes cámaras, diferentes dispositivos en el mismo módulo de cliente, ¿vale? Esto es clave, pues especialmente, pues para asegurar que en el mismo módulo de cliente podemos conectar diferente equipamiento con diferente alimentación, AF o AT incluso, ofreciendo hasta 45 vatios. No sé, Mori, si quieres comentar algo más sobre el MP. Esto es importante, porque bueno, al final de cuentas dices, ya, pero tengo que poner el enlace, tengo que tirar abajo, poner un switch, la alimentación, alimentar los dos y tal. Entonces, bueno, con esto solo alimentamos, y lo veis ahí en el conector de la derecha, con 60 vatios el cliente. Y a partir de ahí puedo colgar hasta 3 cámaras directamente desde ahí. Y eso trae ventajas, obviamente, desde el punto de vista de la instalación, de la sencillez, la pulcritud de la instalación, pero a nivel operativo, veíamos antes que podíamos modificar, o mejor dicho, mandar comandos vía OnBIF para reiniciar la cámara o para coger el flujo, pero si la cámara se ha quedado tostada por el motivo que sea, si lo tenemos así, vamos a poder incluso quitarle la alimentación y forzar un reinicio duro del propio dispositivo. Entonces eso nos va a traer además una ventaja. Bueno. Adicionalmente a esto había una pregunta que nos mandaba Eduardo, que si hay con conectores de fibra. Los clientes no se prevén que tengan conexión de fibra. Sin embargo, estamos trabajando en nuestra solución de switches para tener un switch de exteriores pequeño, con entrada fibra y con salida PoE. Entiendo que podría ser una solución interesante de cara precisamente pues, a hacer esta clase de cosas, ¿no? Entonces, a lo largo de este año, el año que viene, vamos a ampliar nuestro portfolio de switches y estamos pensando en incluir pues eso, un switch de exterior pequeñito con 4 bocas PoE de salida y con entrada de fibra. Bueno, no vamos a robar mucho más tiempo, solamente nos quedan 2 slides. Hemos tenido más de 90 personas y mantenemos el número en 88 por ahí actualmente, pero quizás recalcar lo que estamos hablando, ¿no? Existen multitud de soluciones, no multitud, pero soluciones orientadas a operadores. Cambium es
es una de ellas, es líder en lo que estamos haciendo. Pero creo que todo esto, lo que hemos hablado hoy aquí, lo que nos ha presentado igualmente David de Hikvision, realmente es un cambio, o sea, esto es único. Ningún fabricante en todo el mundo hace esto o ni algo similar a esto. Es decir, poner de manifiesto encima de la mesa una plataforma específica para soluciones de videovigilancia y, como decía David, ya no solamente de circuito cerrado, al contrario, esto es abierto, esto es solución extremo a extremo, específica para videovigilancia. Esto es clave porque el desarrollo de Cambium en esta línea es uno de los desarrollos más que hemos continuado en la vida de la compañía y junto con otras soluciones que, por supuesto, hemos estado hablando estos días de 60 GHz, 28 GHz, etcétera, etcétera. Para acompañar más a esto, igualmente, Sofía, Sofía es la responsable de canal en Cambium. Sofía, ¿estás por ahí? Hola. Sí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Vale, pues si quieres comentar alguna cosita específica sobre la parte de contenido de formación, de soporte y de programa de canal. Claro que sí. Bueno, nosotros en Cambium tenemos un programa que se llama Connected Partner, a través del cual, si ustedes se inscriben, tienen beneficios, aparte de pertenecer al canal, ciertos descuentos por ya pertenecer al programa, por registrar los proyectos, y aparte tenemos otro tipo de verticales que son educación y hospitality, que también nos dan más descuentos, ¿vale? Entonces, nuestro programa está galardonado con muchos premios porque tenemos una extensa variedad en todo nuestro portal. Tenemos certificaciones que son a coste cero de todos nuestros productos. Tenemos promociones que son, por ejemplo, ahora tenemos una promoción con Cirrus que si se certifican en las soluciones de Cirrus, pues les regalamos un punto de acceso gratuito, y también en Cambium hay que inscribirse para recibir un punto de acceso gratuito si es que tienen algún proyecto en el cual se vaya a desarrollar con Cambium, etcétera, ¿verdad? Si quieren más información, bueno, yo les puedo dar más información. Tenemos también, como ya decía, recursos, formaciones, certificaciones, el tema de marketing también. Nosotros podemos apoyar a crear un microsite con Cambium y con ustedes, ¿vale? Tenemos ventajas en precios para protección de proyectos, y así nos damos más valor para el partner y para el canal, ¿vale? Siempre manejamos a través de canal. Y bueno, ahora el CNVision, que es un programa específico dentro del Connected Partner Program, ¿vale? Es simplemente de inscribirse y bueno, yo les puedo pasar más información con gusto más adelante. El pertenecer al programa, además, es interesante por el hecho de que también tenéis acceso a certificaciones importantes. Hay una extensa librería dentro del Cambium University. Ahí tenéis el acceso, learning.cambiumnetworks.com. E igualmente la parte de soporte, o sea, tenéis todo tipo de información en la parte del forum, en el community, que es muy amplio y muy extenso, con respecto a todo lo relacionado, también, por supuesto, con CNVision. Cada vez iréis viendo mucho más, ¿no? Este site, learningcambiumnetworks.com, de verdad es muy interesante por el hecho de que desde una parte básica a una parte muy avanzada tenéis formaciones y también certificaciones, ¿vale? Sí, para acceder es mejor, importante sí, que seáis partners, que os registréis como partners. Y lo mejor es que puedes apuntarte, por ejemplo, a un ciclo de certificaciones. Empiezas desde lo más básico y vas avanzando. En el mismo portal te dice en qué nivel vas y hasta qué nivel puedes llegar. Entonces puedes ir poco a poco haciendo las certificaciones hasta recibir el galardón de experto. Bueno, y nos hemos extendido un poquito, ¿verdad? Un poquito de la parte del tiempo, pero bueno, visto el quórum que hemos tenido, creo que el tema ha ayudado y ha sido, yo creo, interesante el tenernos a todos aquí. David, de nuevo, gracias por participar en el evento. Igualmente te pediré la presentación. Entiendo que podemos enviarse igualmente a los partners. Vais a tener la grabación y también el contenido de las presentaciones, como nos preguntabais. Igualmente invitaros al día 24 de abril, que tenemos otra específica sobre soluciones de movilidad gigabit
y servicios avanzados, soluciones avanzadas de voz sobre IP, con un invitado especial que es el fabricante Spectralink, en el próximo Viernes con Cambium, en la semana que viene. Javi, la hora creo que ha cambiado, ¿no? Bueno, sí. Vamos a mantener, es posible que quizás, no sé, porque no sé si habrá algún solapamiento, vamos a verlo, pero es igual, si hay algún solapamiento os enviaremos, porque hay muchos webinars últimamente, os enviaremos actualización. De nuevo, muchas gracias y bueno, seguimos con los Viernes con Cambium y espero que nos veamos por aquí pronto, igualmente en la próxima sesión. Maurice, muchas gracias. Sofía, muchas gracias. David, encantadísimo como siempre. Gracias a vosotros, chicos. Buen fin de semana a todos. Nos vemos en los bares. Saludos, Jesús. Saludos. Y Juanjo.